El sol de la mañana se alzaba con lentitud sobre el valle del Nilo, pero para los descendientes de Jacob, su luz ya no anunciaba la paz, sino el comienzo de otra jornada de profunda angustia. Habían transcurrido incontables ciclos de siembra y cosecha desde que la familia de Israel se asentó en la tierra fértil de Gosén. Durante siglos, aquella región fue un remanso de paz y una fuente de prosperidad inigualable. La promesa hecha a su patriarca, Abraham, se había cumplido de una manera tan generosa que superaba toda expectativa. Los hijos de Israel se habían multiplicado hasta convertirse en una masa humana imparable, llenando la región con la algarabía de miles de familias, el murmullo de sus tiendas y el balido de inmensos rebaños. Eran, sin haberlo notado ellos mismos, una nación entera que se gestaba en el corazón de un imperio extranjero. Pero la rueda del tiempo no se detiene. José, el brillante visir que salvó Egipto y toda su generación, murieron. Con su partida, el recuerdo vivo de la terrible hambruna y de cómo un esclavo hebreo había ascendido para salvar el imperio, se desvaneció. Las estatuas y los monumentos dedicados a las glorias pasadas permanecieron, pero el conocimiento de la deuda de Egipto se diluyó, borrado por el cambio constante de dinastías y la vorágine de la historia. El tiempo avanzó implacablemente, cubriendo un periodo de, quizás, 400 años. El paisaje político de Egipto se transformó radicalmente. La influencia y la sabiduría que José había atesorado en la corte real se habían vuelto irrelevantes para la nueva estirpe que gobernaba el imperio. Entonces, un nuevo faraón ascendió al trono, un hombre caracterizado por una ambición despiadada y una perspectiva puramente utilitaria del poder. Para él, los hebreos no eran un grupo de aliados históricos, sino meros números en su censo, y una creciente amenaza. Su mirada se posó en la próspera y densa población de Gosén, con una mezcla de envidia por su riqueza y miedo por su número. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Éxodo 1:8. Para este monarca, los israelitas eran únicamente un riesgo demográfico y una peligrosa quinta columna dentro de sus fronteras. El faraón observó con genuina alarma que el pueblo de Israel se había vuelto mayor y más fuerte que sus propios súbditos egipcios. Su temor no era caprichoso, sino estratégico. Si estallaba una guerra, los hebreos, fuertes y numerosos, podrían aliarse con los enemigos de Egipto, luchar contra ellos desde el interior y, finalmente, escapar, llevándose consigo la inmensa prosperidad y el trabajo de siglos. Esta pérdida era algo que el faraón no podía permitir. Decidido a doblegar el pueblo antes de que su conocimiento se volviera incontrolable, el faraón convocó a sus consejeros de la corte. Su plan fue cruel, metódico y perfectamente calculado. No los exterminarían de golpe, sino que aplastarían su espíritu, quebrarían su voluntad y consumirían su fuerza vital a través de un régimen de trabajos forzados e inhumanos. Ahora, pues, actuemos astutamente contra ellos, decretó el monarca. El primer golpe fue la instauración de la esclavitud total. El faraón puso sobre el pueblo comisarios y capataces egipcios, hombres que supervisaban la labor sin piedad ni descanso. El alegre canto del pastor fue reemplazado por el chasquido seco del látigo, y las carretas que antaño llevaban lana y mercancías dieron paso a pesados carros cargados de barro y paja. Los israelitas
fueron obligados a trabajar en los proyectos faraónicos más monumentales de la época, la construcción de gigantescas ciudades de almacenaje destinadas a ser centros de poder y logística cruciales para el imperio, Pitón y Ramsés. El trabajo era extenuante, profundamente degradante y no tenía un fin visible. Se les obligaba a fabricar ladrillos de barro, a menudo denegándoles la paja necesaria, lo cual duplicaba el esfuerzo. También a excavar vastos canales de irrigación y levantar muros bajo el castigo de un sol inmisericorde. El gozo simple de la vida libre se esfumó bajo el peso abrumador del yugo de la opresión. Pero la crueldad del faraón tuvo un efecto paradójico e inesperado. Cuanto más aumentaban las cargas de trabajo y el sufrimiento físico, más parecía activarse la promesa divina en la vida de los hebreos. La Biblia registra el asombro egipcio. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. La increíble resistencia de su espíritu, a pesar del dolor y la miseria, impedía la victoria total del tirano. El trabajo duro no estaba frenando el crecimiento, sino que, de alguna manera incomprensible, lo aceleraba. Si esta reflexión está siendo de valor para ti, te invito a apoyar este trabajo. Puedes suscribirte al canal y compartir este video con tus seres queridos, para que más personas puedan conocer esta historia y sus enseñanzas. Al ver que la mano de obra forzada no lograba en absoluto reducir la tasa de natalidad, la frustración del faraón escaló a una furia homicida. Necesitaba medidas definitivas, silenciosas al principio, para alcanzar su objetivo. Su primer intento fue un asesinato encubierto y sistemático. Convocó a las dos principales parteras hebreas, Sifrá y Puá, mujeres de reconocida autoridad entre su gente, y les comunicó una orden macabra. Cuando asistáis a las mujeres hebreas en el parto y veáis que el niño es varón, matadlo inmediatamente. Pero si es niña, dejadla vivir. La niña se convertiría en esclava y el varón en amenaza. El plan del faraón se basaba en la discreción y el miedo al poder imperial. Pero Sifrá y Puá demostraron una fe y un coraje inquebrantables. Ellas temieron a Dios más que a la autoridad del monarca terrenal. Cuando fueron interrogadas por la corte sobre su evidente desobediencia, daban una excusa simple, brillante y humillante para la arrogancia egipcia. Las mujeres hebreas eran vigorosas y daban a luz con tal rapidez que el parto terminaba antes de que ellas, las parteras, pudieran siquiera llegar. El fracaso de este plan secreto, por la piedad y la astucia de dos mujeres, llevó al faraón a la medida más brutal y pública de todas: el decreto final de genocidio. El destino de los hebreos dejó de ser un asunto de capataces o parteras para convertirse en una política de Estado ejecutada abiertamente por el pueblo egipcio. A todo hijo varón que nazca de los hebreos, echadlo al río, y a toda hija, preservadle la vida. El majestuoso y reverenciado río Nilo, la arteria vital de Egipto, se transformó así en el lugar de la ejecución masiva. Cada día, el sonido desgarrador de los llantos de las madres hebreas y los cuerpos de sus hijos arrojados a la corriente eran la prueba palpable de una tiranía desatada. El pueblo de Israel se hundió en una miseria sin fondo, con su esperanza casi extinguida. En medio del terror absoluto impuesto por el faraón, donde el río Nilo se había convertido en el ejecutor del decreto de exterminio, la vida de un bebé se gestaba en secreto. Un niño,
destinado a cambiar el curso de la historia. Un hombre de la tribu de Leví, llamado Amram, tomó por esposa a una mujer de la misma tribu, llamada Jocabed. Pertenecían a la línea sacerdotal, pero vivían en la clandestinidad y el miedo. A pesar del decreto de muerte que pendía sobre cada varón, Jocabed concibió y dio a luz a un niño. La madre vio que el bebé era hermoso, o, en la traducción más profunda, singularmente dotado por una providencia especial. Con una valentía que desafiaba la autoridad de todo Egipto, decidió esconderlo. Durante 3 meses, Jocabed y Amram mantuvieron el secreto con una tensión insoportable, ocultando el llanto y la presencia del recién nacido del oído atento de los capataces y los vecinos espías. Pero un bebé crece rápidamente, y su llanto se hace imposible de silenciar en una tierra vigilada por el miedo. Sabiendo que no podía ocultarlo por más tiempo, Jocabed ideó un plan desesperado, una mezcla de acción y fe radical, confiando en una providencia que no podía ver, solo sentir en lo más profundo de su ser. Jocabed tomó una cesta hecha de juncos, un material liviano pero resistente al agua. Con minucioso cuidado, lo selló con asfalto y brea, alquitrán natural, un proceso que la transformó en una cuna flotante y una pequeña arca de salvación. Colocó al bebé en su interior, envuelto y milagrosamente en silencio. Con el corazón destrozado por la angustia, pero sostenido por una fe inquebrantable, Jocabed llevó la cesta a la orilla del Nilo. No la arrojó a la corriente peligrosa, sino que la colocó estratégicamente entre los juncos y cañas que crecían junto a la ribera, en un punto que conocía bien, justo donde la familia real solía frecuentar para el baño o el paseo. Para vigilar el destino del niño, la madre confió la tarea a la hermana mayor del bebé, Miriam, una joven adolescente astuta, silenciosa e ingeniosa. Miriam se mantuvo a una distancia prudente, oculta entre la densa vegetación ribereña, observando con nerviosismo qué acontecería con su pequeño hermano. Y sucedió que, al poco tiempo, la hija del faraón, una princesa cuyo nombre la historia no registró, pero cuya compasión sí, bajó al Nilo para bañarse, acompañada por su séquito de doncellas. Mientras paseaba por la orilla, sus ojos, entrenados para el lujo y la belleza, se fijaron en el objeto inusual atrapado entre los juncos. Curiosa, la princesa mandó a una de sus sirvientas a traer la cesta. Cuando el objeto fue abierto, el niño que estaba dentro, sintiendo el aire y quizás el terror del momento, comenzó a llorar. La hija del faraón, conmovida instantáneamente por el sonido y la absoluta indefensión del bebé, reconoció la escena con una dolorosa claridad. El arca de juncos era un intento desesperado de evadir el decreto de su propio padre. «Este es uno de los niños hebreos», se dijo, sintiendo una punzada de compasión. A pesar de conocer perfectamente la ley de su progenitor, el instinto maternal, la piedad y la compasión superaron la ley imperial. La princesa tomó una decisión que desafiaba a la corte y al reino. Decidió salvar al niño. Viendo que el rescate había tenido éxito, Miriam actuó con una rapidez y una audacia que solo el amor fraternal puede inspirar. Salió de su escondite y se acercó a la princesa con una pregunta cargada de inocencia y oportunidad. ¿Quieres que yo vaya y te llame a una nodriza de las mujeres hebreas para que te críe al niño? La princesa, que no podía amamantar al bebé ella misma y que había sido atrapada por la emoción del momento, aceptó de inmediato. «Ve»,
Miriam, sin perder ni un instante de esta providencial oportunidad, corrió a buscar a Jocabed, la madre verdadera del bebé. Así, la madre que acababa de despedirse de su hijo para salvarlo de la muerte, fue llevada ante la princesa para recibir una orden y, lo más irónico, un pago oficial. La hija del faraón le dijo a la mujer, sin saber su identidad: «Lleva a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario». Jocabed, con una mezcla inenarrable de alivio, asombro y gratitud, tomó a su propio hijo de vuelta bajo la protección de la ley egipcia. Durante los primeros años cruciales de su vida, pudo criarlo en su propia casa, inculcándole en secreto su herencia hebrea, su historia y su fe en el Dios de sus padres, mientras recibía el dinero de la corte egipcia para hacerlo. Cuando el niño creció lo suficiente para ser destetado, momento que marcaba el final de su dependencia de la madre, Jocabed, cumpliendo su promesa, lo llevó al palacio de la hija del faraón. El niño se convirtió formalmente en su hijo adoptivo y fue criado con todos los privilegios, la educación superior y las comodidades de la realeza egipcia, aprendiendo las artes, la guerra y la administración del imperio. La princesa le puso un nombre que encapsulaba su asombrosa historia: Moisés, Moshe en hebreo, explicando porque de las aguas lo he sacado. Este nombre, un eco constante de su rescate, lo acompañaría a través de los corredores de mármol y las salas doradas del palacio. Moisés creció en el centro mismo del poder que intentaba aniquilar a su pueblo. Una ironía histórica, pocas veces igualada. Su vida fue un contraste radical con la de los niños hebreos de su edad. Se convirtió en un hijo adoptivo de la realeza y fue criado con todos los privilegios, la educación más avanzada y las comodidades inigualables de la élite egipcia. El palacio era su hogar, un laberinto de lujo y autoridad. La corte real, su exclusiva aula de aprendizaje. Los textos históricos y las tradiciones judías sugieren que Moisés no solo fue educado en el sentido básico, sino excelentemente instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Esto implicaba un conocimiento profundo de la cosmología, los complejos rituales religiosos, las intrincadas artes de la administración, la escritura jeroglífica, las matemáticas avanzadas que hacían posible la construcción de las pirámides y los templos y, crucialmente, la estrategia militar necesaria para sostener y expandir un imperio tan vasto. Moisés no era solo un joven noble, era un príncipe, vestido con el más fino lino egipcio, adornado con oro y joyas, y respetado en las altas esferas del gobierno y el ejército. Su destino natural era ocupar un puesto de inmensa responsabilidad, quizás ser un comandante militar o un alto visir, administrando las mismas provincias donde sus hermanos gemían como esclavos. Era un hebreo de origen humilde, ahora en el corazón del imperio que lo esclavizaba, un agente involuntario de la providencia divina. El lujo, la pompa de la corte y la constante inmersión en la cultura egipcia no lograron, sin embargo, borrar la semilla de la verdad sembrada por Jocabed durante sus primeros años de lactancia y crianza. Aunque vestía como un egipcio, hablaba con la elocuencia y el acento de la realeza y dominaba sus costumbres, en lo profundo de su ser residía el recuerdo borroso pero persistente de sus orígenes y de la fe de su pueblo. A medida que Moisés alcanzaba la madurez, alrededor de los 40 años, según el relato, su posición le permitió acceder con autoridad a las zonas de control y a los proyectos de construcción del imperio. Fue un día decisivo cuando ya un hombre poderoso y respetado
que decidió salir y ver a sus hermanos. Su motivación no era la curiosidad o el paseo, era un creciente y doloroso sentido de pertenencia y de justicia. Dejó la magnificencia climatizada en las salas del palacio para adentrarse en el polvo, el calor sofocante y la miseria de los astilleros y las canteras. Lo que vio fue un espectáculo de sufrimiento que contrastaba de forma desgarradora con la opulencia de la corte que acababa de dejar. Vio el sudor incesante, el agotamiento extremo y los cuerpos quebrados de hombres que, a pesar de su condición de esclavos, él reconocía inconfundiblemente como su propia sangre. Los vio humillados y vigilados bajo el látigo inmisericorde de los capataces egipcios, sus gritos silenciados por el rugido de la tiranía. Gracias por haber visto el video. Te invito a que te suscribas al canal y compartas el video por entre tus amigos y familiares.